Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy podríamos haber hablado de lo que es la geopolítica de Eurovisión. Si lo llegamos a saber, a lo mejor lo hubiéramos... De hecho, lo podríamos improvisar bastante y hubiera salido un programa bastante divertido. Eso para después, para las cervezas. Para después. Pero bueno, como ya habíamos adelantado un tema, pues vamos a ceñirnos a ese tema. Que este tema, pues, podríamos hacer 3-4 programas de esto, así que traemos unos cuantos ejemplos. Alguien ha traído 6 folios directamente de contenido. ¿Cómo te pasas? Sí, es que no puede ser. Y bueno, ¿a quién tenemos aquí? Ha habido caídos y gente que se ha arreglado, pero bueno, aquí los que estamos los tres, estamos aquí los tres de siempre. Y tenemos a Toni desde Barcelona. ¿Qué tal, Toni? Nada, aquí andamos. Casi buena nit. Hemos tardado más en conectarnos de lo que tardaría en venir con el AVE, pero bueno. Pues sí. Bueno, ya sabéis que a Toni lo podéis encontrar en Twitter, @LordCirencester. Y ¿con quién contamos también? Contamos con David Nagan, que está ahí al fondo a la izquierda. David Nagan, la barba. Sí, como si no tuviera barba tú. @David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí me he orillado y aquí estoy. A ver qué tal sale. Armas insólitas. Bueno, pues también contamos aquí con Javier Beramendi, @TamTamBeramendi, ya sabéis, flamante director de Despertaferro, historia contemporánea. Y dale con el flamante. Y flamígero, en fin. Y bueno, el que les habla, @Goyix_Salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros pues estamos en todos los lugares sabidos y por haber, en Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Telegram, en YouTube, estamos en todos los lugares. Y bueno... y además estamos... Bueno, Sí, bueno, y además estamos aquí en directo para... Por cierto, ya lo iba a comentar ahora, pero ya me has dado pie, así que estamos en las charlas en el bar 2016, en el Bar Negro, que ha tenido a bien acogernos aquí otro año más. Nosotros encantados, y ya sabéis que son unas charlas que están organizadas por divulgadores del misterio. Y bueno, pues les queremos dar las gracias tanto a ellos como a... Tenía que apuntado que me tenía que acordar del público presente hoy más que nunca por habernos esperado con su paciencia a que todo esto estuviera resuelto. Así que bueno, pues finalmente parece ser que todo funciona. Y yo hasta que no vea la grabación no me fío. Pero bueno, hay 4 cosas aquí grabando, así que alguna tiene que funcionar. Así que bueno, pues sin más, pues casi que nos vamos a lanzar. Yo traigo cosas muy ligeras, los demás van a hablar un poco más, como veis aquí, tienen, para los que nos oyen y no están presentes, pues traen folios y tal. Bueno, yo traigo cositas ligeras que voy a ir intercalando. Así que, sin más, me voy a lanzar a hablar de lo primero. Bueno, pues tenemos una cosa que se llama el atrapahombres, que a mí me llamó la atención. Yo buscando cositas de estas, digo, a ver qué cosas me traigo. Bueno, pues cosas como esta. Y diréis, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues para atrapar hombres, efectivamente. En principio para jinetes, esto es muy raro, ¿eh? Esto está en un museo, alguien que lo tenía de colección, y en principio sirve para enganchar la pierna o el brazo de un jinete. Imaginaos un jinete que va corriendo con el caballo, ¿no? Y entonces le engancha con eso y bueno, lo hacen tirizas, por supuesto lo tiran del caballo y la lían. Viene a ser como una especie de horquilla que en la parte interior tiene pinchos. Y claro, te pilla y te liquida. Creo que los chinos tienen algo parecido, pero sin los pinchos interiores. Son más benévolos. Me parece que, perdona Goyo, me parece que el atrapahombres se utilizó bastante en el siglo XVI en lo que es los Países Bajos. Y es cuando pues, estas revueltas que había urbanas contra la nobleza francesa, pues los milicianos de las ciudades de los Países Bajos los solían utilizar y así, pues digamos que ganaron bastantes batallas. Era un arma bastante útil, sobre todo para las cargas de caballería en lugares cerrados como ciudades. Bueno, pues simplemente traeros un ejemplo de esto. Algunos dicen que también lo utilizaban para llevar a presos de una cárcel a otra, les cogían así por el cuello y claro, pues, no se les ocurría ni menearse, tenía que coordinarse con su carcelero, ¿no? Bueno, y sin más, pues vamos a entrar en un tema que ha traído aquí Javier Beramendi, que son los cepelines. En algún programa yo creo que hemos hablado de ello y
creo que en la Primera Guerra Mundial, y creo que Tony en la guerra habla de aérea, ello, en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, estratégico. Ajá, estratégico. Bueno, voy a procurar ser breve, ¿no? Vamos a hablar, hablaremos de cepelines al final, vamos a hablar un poquito de lo que es la aerostación. ¿Por qué? Pues porque en 1850, para un señor del campo de Illinois o de Missouri, o probablemente de Albacete, pues aquello eran ovnis, ¿no? Era una especie de chisme que subía, una especie de bola que había en el cielo, y ¿para qué servía? Desde luego era muy real en este caso, ¿no? Pues desde que los hermanos Montgolfier en 1783 pues lanzan uno de los primeros globos aerostáticos, pues enseguida, así es la forma de pensar humana, pues se empieza a buscar cómo se puede utilizar esto para la guerra, ¿no? Obviamente, este tipo de globos cautivos plantean una serie de problemas. Primero, si llueve mucho o hace aire o lo que sea, pues son completamente inutilizables. Aquí se me fuga el casco. En segundo lugar, el despliegue que tenían, pues era bastante complicado, ¿no? Había que traer un carro, poner unos pesos en el carro. Para que os hagáis una idea un poco del sistema de funcionamiento de estos chismes, pues la cuerda se enrollaba en una especie de manivela y entonces con esto lo subíamos y lo bajábamos. Esto ya de entrada planteó un problema, ¿no? ¿Para qué se utilizaban estos globos? Como digo, inicialmente para observación. Los poníamos arriba del campo de batalla y desde allí pues había un señor que iba contando lo que estaba haciendo el enemigo. Lo iba contando si podía, porque claro, él lo veía muy bien, pero para explicárselo al de abajo ya era otra película. Se implementaron varios sistemas. Lo primero era hacerlo bajar periódicamente para que informara de lo que había visto. Lo segundo, pues fue meter un mensajito en una bolsa con arena y se tiraba la bolsita hasta el suelo y allí, pues el que estuviera atento y hubiera visto dónde había caído la bolsita, entre las malezas, en el río, donde fuera, la recuperaba, se llevaba al fin. Todo esto llevaba mucho tiempo, se descubrió que no era muy práctico y realmente pues empezaron a tener cierta utilidad cuando se establecieron los primeros cables telefónicos, ¿no? A partir de ahí pues ya se podía dar la información directamente. Y un ejemplo pues de globos aerostáticos nos toca a nosotros bastante de cerca, porque lo utilizaron los americanos cuando invaden Cuba en 1898. Aquí, que hace poquito hablamos de ello. O sea que hace nada hablamos de ello, efectivamente. Pues en este caso, efectivamente, plantaron un globo aerostático para observar las posiciones españolas. Fue un globo muy útil, sobre todo para la artillería española, que descubrió exactamente por dónde venían los americanos gracias al cable que unía el globo al suelo. Lo cual, como digo, pues a ellos también les permitió descubrir una serie de caminos alternativos, que es lo que les permitiría desplegarse. Pasamos un poco a la fase siguiente, ¿no? Una vez que estamos allá arriba en el globo, pues la gente se empezó a plantear, los militares de diferentes países se empezaron a plantear la posibilidad de tirar algo encima de la gente que había debajo. Esto, los primeros que se lo toman un poco más en serio son los franceses, siguen los demás países europeos. Los primeros usos, pues se emplearon en guerras coloniales, donde, como digo, pues imaginaros en África o en determinados países, en cuanto se elevaba el globo, pues gente que no entendía para nada qué era aquel tipo de chisme, rápidamente cundía el pánico. A partir de aquí, pues empiezan a surgir una serie de preocupaciones muy interesantes. De hecho, en la conferencia de La Haya de 1899 sobre limitaciones de armamento, como se puede ver, este tipo de conferencias llevan ya más de 100 años intentando conseguir algo, pues ya se planteó la posibilidad de prohibir los globos aerostáticos. Prohibir los globos aerostáticos porque, claro, aquello pues se tiraban cosas, era totalmente indiscriminado, daba a los militares, daba a civiles, suponía un problema de conciencia grave. En esta época ya están empezando a aparecer los primeros dirigibles. Es decir, el globo aerostático, como sabemos, pues tiene capacidad para subir y bajar más o menos a voluntad, pero claro, para ir donde quiere, van donde los lleva el viento. De hecho, normalmente se fijan a tierra para evitar, pues que el globo acabe en Parla o en sitios peores. Entonces, pues ahí se planteó el tema con los primeros dirigibles que empezaban a poder moverse a voluntad mediante unos sistemas de hélices, pues se plantea la necesidad de regular lo que se pueda tirar en las poblaciones. La idea más original la propuso un norteamericano, el capitán William Crozier, que dijo que que esto tenía que mejorar técnicamente, entonces propuso que se prohibieran durante 5 años y que dentro de 5 años nos volvemos a reunir, lo hablamos de nuevo y vemos si la técnica ha mejorado lo suficiente como para poder apuntar con estas armas directamente a los militares y no a los civiles, y no dañar a los civiles. En realidad, lo que evolucionó en los años siguientes fue la mentalidad de hasta qué punto los civiles podían ser víctimas de una guerra. Y pues se decidió que efectivamente podía hacerse, ¿no? O se decidió que se iba a hacer. Y entramos pues en lo que es la Primera Guerra Mundial y lo que son las armas de cepelines, que es lo que organizan los alemanes.
Aquí me centro sobre todo, bueno, desde 1914 empiezan los primeros movimientos. Al principio el Kaiser, que es el que va a iniciar esta guerra estratégica sobre Inglaterra fundamentalmente, también sobre Francia, pues primero prohíbe que se bombardeen las ciudades y poco a poco, sobre todo, bueno, pues primero prohíbe, que se bombardee Inglaterra, luego, bueno, pues va a ir alzando esa prohibición poco a poco hasta que, bueno, pues ya permitirá que se bombardee incluso Londres plenamente. Esto en realidad, bueno, pues planteaba una serie de problemas. ¿Qué hacen los británicos? ¿Qué armamento insólito utilizamos para defendernos del cigarro puro que aparece en mitad de las nubes y que empieza a tirarte todo tipo de porquerías encima? Pues bueno, había varias ideas. Primero, bueno, obviamente el avión de la época sí conseguía coger al Zeppelin, porque la gran ventaja del Zeppelin es que tenía mucha más capacidad de ascensión, con lo cual llegaba a alturas que el avión no podía manejar. Pues se le disparaba. ¿Qué pasa? Que estas balas pues agujereaban las bolsas de gas, pero no conseguían destruir el aparato. Aquí ya, bueno, pues se empezaron a plantear ideas como las balas incendiarias, pero surgió sobre todo al principio la teoría de que estos cepelines, digamos que las bolsas de helio, que es altamente inflamable, iban rodeadas por un gas inerte donde las balas incendiarias se apagaban, con lo cual decidieron que a priori las balas incendiarias no iban a funcionar. Entonces, bueno, pues decidieron que otra idea posible era tirar bombas encima del Zeppelin. Fabricaron... ¿Has dicho helio? Sí, perdón, era hidrógeno. Es que los de ahora son de helio y antes eran de hidrógeno. Gracias por el hachazo. No, pero pues, efectivamente. Es que es verdad que después de lo de Hindenburg pues, lo cambiaron. Bueno, como decía, hidrógeno. Entonces fabrican una bomba, que es una especie de proyectil que tiene una serie de garfios, 4 garfios a los lados. Entonces la idea es tirar la bomba sobre el Zeppelin y según se va deslizando por un costado, se engancha y al estallar pues revienta la bolsa y aquello se viene abajo. La última idea genial de principios de la guerra era dotar al piloto con una carabina de caballería modelo Martin y Henry de calibre 45, un arma muy potente, que disparaba un modelo específico de bala incendiaria prácticamente explosiva para que el piloto le pegara un zurriagazo con aquello al Zeppelin y lo tirara. El problema es que era un arma que había que manejar con 2 manos, lo cual al piloto le planteaba una disyuntiva: soltar los mandos e irse para abajo mientras disparaba, o llegar abajo después de haber descargado la carabina y decir que él lo había intentado, pero que aquello no había salido bien. Como digo, bueno, todos estos con la guerra pues van apareciendo los focos, van apareciendo los primeros cañones antiaéreos y se van incrementando los ataques alemanes, ¿no? Realmente, bueno, el primer ataque importante, el primer ataque alemán sobre Londres tuvo lugar la noche del 31 de mayo al 1 de junio. Digamos, este raid marcó muchísimo a la población londinense porque realmente, bueno, pues era la primera vez probablemente en siglos, ¿no? Es decir, los británicos habían participado en muchas guerras, en el frente o cerca del frente, pues siempre se estaba en peligro, pero cuando uno llegaba pues a la retaguardia, a la City, a Londres, pues obviamente no había ningún problema, el enemigo no podía llegar hasta allí de ninguna de las maneras. Claro, cuando los zeppelines empiezan a largar bombas en Londres, pues se produce una situación bastante tensa. Hasta tal punto que rápidamente una de las cosas que va a hacer el gobierno va a ser censurar la prensa con respecto a lo que sucedió, es decir, que se dé la menor cantidad posible de información. Ya había habido antes varios ataques sobre suelo inglés. Este no fue especialmente cruento. Es verdad que, bueno, pues como digo, pilló a la población completamente por sorpresa. Hay testimonios, bueno, pues eso, tan curiosos como un matrimonio que vio como una bomba atravesaba el techo, atravesaba el suelo de su habitación y se iba abajo de la casa. Otros mucho más trágicos, porque se arrojaron bombas incendiarias, otra arma no tan insólita. En este caso, que bueno, pues carbonizaron, hubo gente que murió carbonizada, hubo un matrimonio, Se me está acabando la cerveza, aprovecho. Vale, el caso todo lo que sea sustituir barriles nosotros lo aceptamos. Sí, bueno, casos trágicos, pues se encontraron los cadáveres carbonizados de un matrimonio de rodillas en posición de rezo delante de la cama, un niño pequeño de 5 años escondido debajo de una cama también carbonizado. En fin, fue una noche bastante cruenta. Hasta tal punto que al día siguiente y en los siguientes se producirían varios tumultos, ataques a gente que tenía tiendas a los que acusaron de ser alemanes, es decir, la población lo llevó bastante mal. A partir de aquí, bueno, pues surgen una serie de consejos bastante curiosos, ¿no? ¿Qué decía Scotland Yard en junio de 1915 en una serie de pasquines que se pusieron sobre Londres precisamente después de este primer ataque? Pues que no había que salir a la calle,
que la gente que viviera en los pisos altos donde no había agua corriente tuviera a mano reservas de agua y de arena para apagar los pequeños incendios. Todo el mundo tenía que saber pues dónde estaba la estación de bomberos más cercana o la estación de alarma de incendios más cercana. En fin, se crearon una cierta psicosis. Habrá más ataques sobre Londres, ataques bastante cruentos. En este primer caso, pues estamos hablando en total de 7 muertos, 35 heridos. ¿No? Decir que, bueno, que el comandante de este Zeppelin, el capitán Eric Ginnard, bueno, su aparato será derribado una semana después, él sobrevive, de hecho, bueno, pues seguirá combatiendo y al final de la guerra pues volverá a atacar Inglaterra con otro Zeppelin. Otro ataque, bueno, los demás ataques, pues hubo uno el 20 de julio, perdón, el 17 de agosto, el 7 de septiembre. Probablemente uno de los más importantes después fue el que protagonizó el capitán Heinrich Matty. En este ataque pues estamos hablando ya de 22 muertos, 87 heridos, más de 530.000 libras esterlinas en daños, es decir, fueron muchísimas bombas. El número de Zeppelines pues, se fue incrementando hasta que, bueno, pues ya al cambio de 1916, a mediados finales de 1916, pues ya las defensas antiaéreas se van poniendo un poco a la par. Ya se empieza a ver en estos ataques como cada vez se pierden más Zeppelines. Parte de esto, bueno, siempre habían tenido un gran problema estos aparatos, ¿no? En caso de lluvia, pues la lluvia empapaba mucho la tela que recubría las bolsas, con lo cual les hacía ganar muchas toneladas de peso y prácticamente tenían que volar a ras de tierra. Ni que decir tiene que si un rayo arreaba un Zeppelin, el espectáculo era de lo más curioso, chisporroteante diría alguno. También, bueno, el viento tendía a desviarlos, el hielo, es una cosa curiosa, yo cuando me lo encontré me llamó mucha la atención porque el hielo se depositaba en las hélices y al girar lanzaban esquirlas que podían romper las bolsas de gas, es decir, todo el sistema del Zeppelin, con lo cual, bueno, pues también tenía su peligro. Se les ve fiables, ¿eh? Sí, sí, aquello era una maravilla de la técnica. Realmente la gran ventaja que tenían era que podían ascender más deprisa y más alto que los aviones, entonces, bueno, pues en un momento dado podían intentar escapar cuando se les descubría. Como digo, pues en 1916, de hecho, con la muerte de este Heinrich Matty, pues ya empieza a pasar la época de los Zeppelines y bueno, pues parece que Inglaterra puede respirar tranquila hasta que ya pasamos a una era nueva, que es la de los aviones de bombardeo, que empezarán en 1917 también a atacar Inglaterra, pero yo creo que esa es otra historia y igual me pegan si sigo, ¿no? Conste que él venía preparado como para hacer prácticamente un Histocast, ¿eh? Me habéis traicionado. Ha sido amenazado. Ha hecho un resumen improvisado brutal. Sí, sí. Ha tenido que retrasar la conexión con Barcelona para que yo acortara mi speech. Sí, sí. Cuando nos hemos ido a buscar elementos, en realidad le está extorsionando. En fin. Bueno, pues... a ver, traigo aquí otro cacharro del cual yo creo que hemos mencionado, pero bueno, no está mal recordarlo de nuevo, que es esta cosa de aquí, que se llama torpedo de carbón. Y diréis, bueno, ¿cómo que torpedo? Bueno, pues es el nombre que le pusieron. Lo que viene a ser es una bomba que se deja en el depósito de carbón y bueno, se supone que explota cuando, pues en un momento dado, cuando ya está dentro del buque, por ejemplo. Esto se utilizó, se pensó, lo pensó un tal Thomas Edward Courtenay, no sé en mi pronunciación, pero bueno, no se tiene constancia de ninguna utilización. No sé si querías intervenir tú. No, ni idea, yo estos chismes. Bueno, pues es de la Guerra Civil Americana, o sea que es de las cosas que a ti te molan. Y bueno, pues decir... una cosa insólita, una bomba insólita, dice, bueno, pues lo meto dentro de lo que... Esto es todo, es puro hierro, ¿no? O sea, hierro fundido con forma de un pedazo de carbón. Eso es para ponerlo, por ejemplo, en los estándares de los trenes, ¿no? O sea, sí, por ejemplo... le metes de la palada en la caldera y adiós, caldera. En un buque hubiera ido mejor, por ejemplo, en el Maine o algo así. Puedo chinchar un poco, porque si esto está hecho de hierro tiene que pesar 1 tonelada. Sí. O sea, si metes la pala en el carbón y ves que no salen, es que te han metido un chisme de estos. Bueno, iba relleno de pólvora. Yo lo que no sé, como no se utilizó nunca, pues claro, no hay constancia de, bueno, esto es el funcionamiento. Pero en teoría esto es cuando lo vayan a meter cuando vayan a pegar la pala y meterlo en la caldera, explota dentro de la caldera y la puede liar. O explota dentro del depósito de carbón. Esa pala la tiene que manejar Schwarzenegger. Pues sí. Bueno, pues ahí está, ese es el tamaño, ¿no? Ahí tenéis $1, para que no lo vea, pues viene a ser una imitación de un cacho de carbón y tiene menos tamaño que un billete de $1. De $1.
Bueno, pues ahora vamos con Tony porque nos va a hablar de un engendro que tengo aquí apuntado en el guión, que es el engendro de la muerte, el engendro rueda de la muerte mortal del infierno, en fin, infernal. Tony, dale. Sí, lo que para los amigos podríamos llamar el Panjandrum. El Panjandrum es uno de esos proyectos que idearon los aliados cuando vieron que tenían que romper la muralla del Atlántico por las defensas alemanas que habían montado los nazis en la costa europea. Y básicamente, pues podríamos decirlo como una bomba propulsada. O sea, iba una carga de 2.800 kilos de explosivo y para transportarla se opta por ponerle unas ruedas. ¿Y cómo se movía? ¿Se le puso un motor? No, se optó por una solución que podríamos decir porque quizá el ingeniero que lo montó tenía un poco de arma fallera, porque era meter toda una serie de cohetes dentro de los radios de las ruedas para que la propulsaran y así a una velocidad se estimaba de unos 97 kilómetros por hora, con la que pues estas ruedas gigantes de 3 metros que conectaban la carga explosiva pues se moverían, aplastarían cualquier ramo de destino encontrada, se chocarían contra los búnkeres nazis y los harían volar por los aires. La cosa es que, bueno, se fueron haciendo pruebas, normalmente era una cosa bastante inestable, se probaba por las playas de Inglaterra, normalmente muchas veces con gente alrededor, con muchos turistas y muchos curiosos, porque luego era una cosa espectacular, bastante peligrosa, porque muchas veces los cohetes se escapaban. Y uno de los más espectaculares, que además hay pruebas documentadas, porque si buscáis por YouTube hay un vídeo, fue en enero del 44, estamos hablando de que era menos de medio año para el día D, para el desembarco de Europa, y en ese momento, pues bueno, ese ya era un modelo avanzado, por lo que he leído tenía como unos 35 cohetes por rueda, y se le había puesto una especie de pala estabilizadora, lo más habitual era que el bicho, pues al encontrar un socavón o así, se desviara, cayera de costado, y así. Pasa que en este caso, la verdad es que es muy curioso porque ves el vídeo y al principio el bicho coge velocidad, va avanzando, encuentra un socavón y curiosamente empieza a acercarse hacia la cámara y realmente ves el vídeo y pasas bastante apuro por el pobre camarón. Lo pueden mirar por internet, o sea que es que lo ve venir, dice ostras y se corta la esta. Además había otra cámara por ahí que se ve un perro huyendo por ahí, o sea, hay una pesca y la verdad es que, bueno, hubiera sido útil seguramente atacando a Alemania. Lo que pasa es que, bueno, viendo estos fracasos, al final se optó por no emplearla, por pensar esa idea y evaluar las malas ideas. Y al final, a título anecdótico, decir que en los actos del 65 aniversario del desembarco de Normandía, en 2009, se puso en marcha un Panjandrum, pero a una escala un poco más pequeña. Este no se llegó a desviar, pero bueno, se movió unos cuantos metros y se paró. De manera errática. No, por lo visto iba más firme, iba más avanzado, más recto, lo que pasa es que bueno, mueve poco y la verdad al final acaba parándose, bastante tirante, no tan espectacular como los otros. Bueno, nada más que comentar del Panjandrum, tampoco tiene mucho historial. Un Panjandrum en tu vida. Lo de los cohetes parece buena idea. Yo había pensado en un escuadrón de hámsters. Oye, esto como lo vean por ahí por la Comunidad Valenciana, a lo mejor se agencian algunos, luego lo construyen o algo, no sé. En fin. Bueno, pues nada, vuelvo a mencionar porque, claro, todas estas cosas siempre a veces lo mencionamos. Cuando hablamos de los animales en la historia, pues mencionamos un montón de utilizaciones insólitas también de los animales. Y una de las cosas que no quería olvidarme de mencionar, pues son los misiles guiados por palomas. Bueno, pues... ¿Ves cómo no era mala idea de los hámsters? Pues no está mal. Bueno, de hecho, otra arma insólita es que querían utilizar ratas explosivas. Llevan explosivo dentro de su cuerpo. Bueno, una cosa de locos. Bueno, pues esto realmente es insólito porque en realidad la paloma lo que hace es de sistema de guiado. Lo que ahora hacen los elementos electrónicos y una red de GPS establecida y una topografía ya guardada y todo esto y un ordenador dentro, pues eso, o sea, lo que hacen los Tomahawk, eso lo querían hacer en la Segunda Guerra Mundial.
los norteamericanos, pero con palomas. Un Paloma Hawk, exactamente, un Pigeon Hawk. Pobre paloma. Sí, sí. Bueno, el que está detrás de todo esto, que se llama el Pigeon Project, o sea, el proyecto Paloma. O sea, que era para los servicios secretos enemigos. Esto es como lo de de lo que iba. Nunca lo he pensado. ¿Os acordáis de la serie esta de Pierno Doyuna, la de la Paloma? Sí. Los muy viejos se acordarán. Yo me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo. Se llamaba el escuadrón. Y que decían la paloma, la paloma que se escapa. Oye, quiero ir de aquí. Bueno, tranquilo. El escuadrón diabólico. Sí, exactamente. Bueno, pues ya volviendo al tema, lo que venía a ser, sabéis que las palomas tienen ellas internamente tienen un sistema, saben orientar perfectamente y creo que tienen en el pico, tienen un poquito de una sustancia que es básicamente magnética, no me acuerdo qué magnetita creo que es. El caso es que lo que tenía que hacer era, a través de un sistema óptico, que tenía una cámara que dirigía la información a ese sistema óptico, en esos tenían 3, oculares, ¿no? Entonces la paloma lo que hacía era picar en el ocular, estaba diestra esa paloma para ir picando en cada ocular y entonces dirigía el misil y su dirección. Bueno, el caso es que tuvo bastante éxito, pero bueno, cuando ya se terminó de desarrollar, pues la guerra estaba para acabarse, porque esto creo que empezó en 1942 y tal, y bueno, ya estaba por acabarse, y básicamente lo que pasó fue que dijeron, bueno, vamos a dejarnos de historias, dejemos a las palomitas en paz, y es que también estaban empezando los primeros sistemas electrónicos que tenían, digamos, un funcionamiento más óptimo y menos, digamos, dependiente de lo que pudiera hacer una paloma, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, pues yo creo que han acertado un poquito. El caso es que, pues, lo hemos traído aquí por el tema de, joder, pues, qué insólito que una paloma dirija un misil de belleza de... Sí, o sea... ¿Qué cantidad de explosivo tiene? Yo me la estoy imaginando, la pobre paloma, en plan kamikaze. Recordemos que también los V2, pues el problema que tenían un sistema, no sistema de guiado, sino que le decían las coordenadas y, bueno, pues así acertaban con un margen de error bastante grueso, pero... Bueno, tiraban contra Londres, que también era grande. Sí, exactamente. Pero eso pasa incluso, digamos, en el armamento más moderno, porque vemos a la guerra del Golfo y, por ejemplo, vemos que los Scud tenían el mismo sistema que un V2. O sea, un Scud era lanzado sobre un objetivo muy amplio y allí que caiga. O sea, al final era eso, son misiles balísticos. O sea, se hacía una trayectoria balística y allí donde caían, ahí caía. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Aquí, bueno, precisamente vas a hablar tú. Vaya. Sí. Vamos a hablar... Sí, bueno, aquí piden cerveza. Vamos a hablar de los submarinos gigantes de la Segunda Guerra Mundial. Los Surkoiv. Sí, la clase Surkov. Venga, dale. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con... Arrímate más al micro. Bueno, vamos a empezar con lo que precisamente comenta Goyo, la clase Surkov. Y es que estos submarinos surgen a raíz del Tratado Naval de Washington. En este Tratado Naval, pues las distintas potencias, después de la Primera Guerra Mundial, quieren cesar un poco lo que es la construcción naval indiscriminada, pues que al final lo que provoca es tensión y nuevas guerras. Entonces a Francia le toca una cuota de tonelaje pues para su armada, pues que realmente no le servía pues para defender sus intereses y para construir los barcos que ellos querían. Entonces las mentes pensantes francesas dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una trampa. Como no nos dejan construir el número de acorazados y de cruceros que queremos, vamos a construir un submarino crucero. Entonces, eso es como lo de las fragatas japonesas, ¿no? Que son fragatas portahelicópteros o las fragatas españolas, que son destructores. O sea, sí, pero bueno, los japoneses lo de los japoneses es más grave, porque los japoneses es que no pueden tener portaaviones directamente. Exactamente. Pero vamos, dice, fragata portaaeronaves. Y bueno, lo que llegan a desarrollar, creo que se puede ver aquí el engendro, es el Surkov. Primero, es llamado así por un corsario, el corsario Henry Surkov, por eso nos dice un poco el cometido que va a tener esta nave, y él va a ser una nave corsaria.
Viendo un poco los datos del submarino en cuestión. Tiene una longitud de 110 metros y una anchura de 9 y puede pues, navegar a una profundidad de 80 metros. De armamento tiene 12 tubos lanzatorpedos, o sea, simplemente vemos un poco la cantidad de tubos, además de 2 tipos, o sea, aquello era un mecano. También tiene 4 posiciones antiaéreas y luego la joya de la corona. 2 cañones de 203 milímetros, que vemos en una torreta delante de la vela del submarino, o sea, que iba bien armado. Pero es que además contenía una cárcel para 40 personas, pues claro, si era un corsario, pues su deber era atacar mercantes y coger a los marineros y encarcelarlos. E incluso se le dotó de un hidroavión. Un hidroavión que además fue diseñado es profeso para este submarino, o sea, que vemos que esto era un mecano gigantesco. Y esto era tripulado por 126 hombres y pesaba 4.000 toneladas. Para hacernos una idea, una fragata F-100 española actual pesa, digamos, tiene un tonelaje de 5.100 toneladas. Y este pesaba 4.000. Era el mayor submarino construido hasta entonces. Y bueno, hablando un poco de la historia que tuvo este submarino, es bastante curiosa, porque cuando Alemania ataca a Francia en la Segunda Guerra Mundial, estaba basado en Brest, estaba pues haciendo una carena, lo estaban reparando y bueno, huye ahí a duras penas hasta Inglaterra. En Inglaterra pues le internan en el puerto de Plymouth y en el mes de julio del año 1940 se da la Operación Catapulta, que fue la operación que llevaron a cabo los británicos pues para neutralizar la flota de Vichy, porque Francia se había rendido, entonces todos los barcos franceses los querían neutralizar, no fuera a ser que volvieran a Francia y cayeran en manos alemanas. Y claro, el Surkov, que estaba internado en Plymouth, pues fue asaltado por los marines británicos. Y bueno, tuvo una batalla dentro del submarino donde creo que hubo 3 bajas mortales por parte de los británicos y murió el cocinero del submarino. Y bueno, fue una tragedia. Sí, una baja terrible. Sí, o sea, me imagino al submarino, al cocinero con su cazo ahí defendiendo el submarino, pero bueno. Y a los tripulantes sin cocinero. Sí, totalmente. Fue un submarino francés sin cocinero, fíjate. Bueno, con la pérdida del cocinero el submarino se rindió. Y bueno, digamos que los tripulantes fueron repatriados a Francia. Y bueno, el barco pues se entregó a la Francia Libre y fue llevado a Estados Unidos, allí se le volvió a alistar con nuevos submarinistas y participó en la retoma de las islas de Saint-Pierre y Miquelon, que están, digamos, en el sur de Terranova, que es lo que quedó de aquel imperio francés que hubo una vez en Canadá. Y bueno, eran islas que estaban bajo el gobierno de la administración de Vichy, se recuperan para la Francia Libre y esto lo que provoca además es una crisis brutal con el gobierno americano, porque el gobierno americano había negociado por su cuenta con Vichy para que hubiera neutralidad, o sea que el submarino vuelve a provocar una crisis diplomática. Y bueno, al final se resolvió porque los japoneses atacan Pearl Harbor, digamos que Estados Unidos entra en guerra y por tanto pues ya es un estado beligerante y bueno, se suaviza la cosa. Y entonces este barco se decide que bueno, que como es muy problemático lo van a mandar al Pacífico a que libere las colonias francesas de allí, digamos de la zona pacífica. Y bueno, en ruta hacia el canal de Panamá hay un momento en que a la altura de Guantánamo pues se recibe una señal de radio posicionando el submarino y ahí desaparece. Bueno, hay varias teorías. Parece ser que un buque americano choca con él, de hecho reporta daños. También 2 aviones que salieron desde bases norteamericanas reportan que encontraron un portaaviones y lo bombardearon, o sea que encima fue víctima de los americanos en teoría, pero bueno, nunca se supo más. Digamos que es otra víctima del famoso Triángulo de las Bermudas, porque fue donde desapareció. Y bueno, siendo febrero de 1942, hay un momento que estaban desapareciendo barcos todos los días en el Atlántico, se da carpetazo sobre el asunto y ahí se queda. Y este es el final de este bonito barco, un final muy misterioso. Y bueno, hemos hablado de un submarino extraño. Pues nos vamos a otro submarino extraño y nos vamos a la otra parte del mundo, de hecho. Nos vamos esta vez a Japón. Y vamos a hablar de los submarinos I-400. Que no fue solo uno, fue una clase entera. Al que al final, digamos que entraron en servicio solo 2. Bueno, el I-400 se desarrolló durante la guerra, se desarrolló después de ver el éxito que tuvo el submarino I-23. El I-23 fue un submarino que se acercó a las costas norteamericanas justo después del ataque a Pearl Harbor y bombardeó pues con bombas incendiarias los bosques de Oregón. Claro, y digamos que el estado de paranoia que tenían entonces los americanos, pues aquello fue como, madre mía, nos están bombardeando, vienen los japoneses, se vinieron muy arriba y dijeron... Sería como 1941. Exactamente, sí. Si nadie la ha visto, una de las primeras obras de Steven Spielberg. Sí, la famosa batalla de Los Ángeles, esa batalla fantasma donde las antiaéreas de Los Ángeles estuvieron disparando no se sabe al qué. Bueno, total, que este submarino pues empieza a desarrollar viendo este éxito y claro, si en un momento se viene muy arriba los japoneses, se proyecta un submarino
que fuera capaz de lanzar. Wait. Es que se ha metido aquí un sonido, se ha montado más aquí. La segunda cerveza, sí, pues Ay. Vas a parar. Está pasando un Zeppelin. No sé. pues empezará a caer en cualquier momento. Es un micro Zeppelin. No sé. Sí, se acopla, no sé. Como si hubiera. Sí, y aquí también. O sea, ¿Tiramos los móviles o qué? no sé qué será, macho. Espérate, voy a probar una cosa. ¿La batería aguanta bien? ¿El portátil? Sí, no me refiero al cargador. Es para desconectarlo de la. No. No sé. Voy a gozar de una pausa. Confesad, ¿quién ha sido? Sí, se ha acoplado. Uy, pues eres tú, Tony. Tony, ha sido tú. Acabas de autoconfesar, o sea. Vamos a ver si lo suelto. A ver qué pasa. A ver, es obvio que hay algo, con tantas cosas, alguna cosa está pasando electricidad. No creo que sean las cámaras, ¿eh? Aquí el altavoz de aquí. No, es todo, lo estábamos recibiendo en la general. Bueno, pues esto es un directo. Intentaremos montarlo, exactamente. Sí, ¿A dónde ibas tú? Ah, bueno, sí, ahora es un retomo. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Chun, después de la pausa, pues seguimos. Pues eso, por Bar Negro. Los japoneses se vienen muy arriba con esta acción porque ven que los americanos de verdad entran en paranoia cuando ven que aviones japoneses pueden sobrevolar lo que es el continente americano. Y que a veces quieren hacer es una flota de submarinos pues que puedan llevar escuadras de aviones y bombardear territorio americano, sobre todo las grandes ciudades. Bueno, empiezan el desarrollo al principio de la guerra, pero ya sabemos cómo son las guerras, las vicisitudes y demás, y al final este proyecto se va retrasando. Y bueno, ya hacia el final de la guerra, en el año 45, pues se botan dos submarinos, el I-400 y el 401. En el momento en que se votan, le quitan el récord mundial de submarino más grande del mundo al Surkov, que ya llevaba un tiempo perdido en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, estos submarinos tenían 121 metros de largo, 12 de ancho y podían ir a una profundidad de 100 metros. Además tenían un cañón de 140 milímetros, 10 montajes antiaéreos y podían llevar, este era su fuerte, 3 hidroaviones dentro. O sea, digamos que debajo de la vela, que es esta zona donde se pone el capitán del submarino cuando navega, tenía montado en superficie, hombre. Donde está así, donde sale el periscopio, vamos. Bueno, digamos que tenía un hangar, pues eso, como un tubo, donde iban almacenados tres aviones, que pues tenían un sistema muy ingenioso, y es que salía un avión, se montaba en una catapulta y era lanzado, o sea, se desplegaban las alas y así uno detrás de otro. Realmente eran hidroaviones, además, si a alguno le interesa, Aichi M6A1 Seiran. Y bueno, se fabricaron muy pocos y fueron casi específicamente para submarinos, porque ojo, esta no es la única clase de submarino japonés que tenía hidroaviones, muy curioso. Bueno, pues estos submarinos se ponen en servicio y pues realmente los japoneses no sabían muy bien qué hacer con ellos, porque ya digamos que desestiman lo que es el ataque a las grandes áreas urbanas y primero piensan decir, bueno, pues vamos a hacer un bombardeo bacteriológico. No sé, ya sabemos que el plan, bueno, suena terrorífico y demás, pero claro, tampoco disponían de la infraestructura y no sabían muy bien cómo llevarla a cabo. Así que también dijeron, bueno, si empezamos con este tipo de guerra, los americanos nos pueden dar bien, entonces mejor vamos a dejarla. Y entonces ese plan se aparca. Y surge un nuevo plan. Dice, oye, pues si tenemos submarinos que pueden aparecer muy cerca de las costas de América, con aviones, vamos a armar a los aviones con torpedos y vamos a atacar el canal de Panamá. Y de hecho, los dos submarinos se dirigieron al canal de Panamá armados con torpedos y digamos que la táctica era llegar con los aviones, soltarlos muy rápido y torpedear las esclusas del canal y así acabar pues con ese punto logístico básico para lo que fue el ejército de guerra estadounidense en el Pacífico. Pero cuando se dirigieron al canal de Panamá, digamos que los norteamericanos ya habían desembarcado en Okinawa y Japón necesitaba todo lo que tenía en el área metropolitana. Lo necesitaba todo porque es que realmente oponían resistencias que los americanos les desembarcaban en sus principales islas. Entonces vuelven a lo que es el Japón metropolitano. Ahí están otra vez nuestros submarinos. ¿Qué utilidad les damos ahora? Pues los japoneses detectan que en el atolón de Ulithi
hay una concentración de barcos norteamericanos enorme. Estaba concentrándose todos los barcos para lo que iba a ser la invasión del Japón metropolitano. Entonces, lo que deciden es a los aviones que iban dentro del submarino pintarlos con las escarapelas norteamericanas y mandarlos en un ataque kamikaze glorioso. O sea, digamos que sobrevolar la isla camuflados de aviones norteamericanos y lanzarse sobre los barcos que había allí. Y ya cuando se dirigían al atolón, se lanzan las bombas atómicas, Japón se rinde y pues la misión se desestima y los barcos se rinden a los americanos. Y bueno, kamikaze es contentísimo. Hombre. Cierto alivio. Sí, cierto alivio. Pero bueno, también tienen un final misterioso estos submarinos, y es que, claro, digamos que como parte del botín de guerra, los norteamericanos los capturan, los llevan a Pearl Harbor y los empiezan a estudiar. De hecho, hay una documentación brutal de estos submarinos. O sea, los americanos están muy interesados. O sea, era una tecnología que realmente habían desarrollado los japoneses, que ellos no tenían. Hicieron, digamos, bastantes esquemas y demás. De hecho, estos solo fueron los submarinos más grandes del mundo hasta los años 60, cuando ya se ponen en servicio los grandes submarinos con misiles balísticos. O sea, para que veamos la complejidad técnica que tenían. Y después de analizarlos, lo que hicieron los americanos, además, faltando a lo que son todos, digamos, toda la diplomacia internacional, es hundirlos. Porque es que lo que tenían que hacer era pasárselos a la Unión Soviética, porque, digamos, que en todos sus tratados todo ese material capturado debía ser analizado por todas las potencias. Los americanos, según los capturas, cogen y los hunden. Y estos submarinos, bueno, se perdieron ahí en el recuerdo bastante tiempo, hasta que en 2013 una expedición los volvió a encontrar cerca de Hawái, a 700 metros de profundidad. Y estaban allí, pues eso, hundidos por el ejército americano. Ya digamos que salió el caso de por qué los hundieron y demás. Bueno, pues nada, ya he visto que leviatanes los crean. Sí, bueno, y estos no son los primeros, que ya en la Primera Guerra Mundial vinieron los británicos con su submarino Monitor, o sea, que cogieron un submarino y le colocaron un cañón de acorazado para salir del mar, disparar a un barco y volverse a esconder. Bueno, el que vaya a Nueva York puede visitar el Intrepid, que es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, y al lado del Intrepid ponen más cosas y tal, y bueno, encima en lo que es la cubierta, pues pueden ver el Endeavour, creo que es, el transportador espacial, un Concorde, creo que también hay. Sí, Cuando estuve yo había un Concorde. Un Blackbeard. Yo el Endeavour no lo pude ver porque estaban preparando la zona, yo qué sé, lo que estaban haciendo, me dio bastante rabia. Y hay un submarino. Ese es a lo que iba, el submarino. El submarino, que es uno de los primeros submarinos que tenía, que lanza misiles. Claro, que le podían meter una cabeza nuclear al bicho ese. Y la verdad es que es un engendro digno de ver, porque es como si le saliera una joroba gigante al submarino. Es bastante feo. Sí, hombre, sí. Lo tremendo cuando lo puedes recorrer por el interior. Y lo tremendo es imaginarte un mes metido ahí adentro con otras 30 o 40 personas. Vamos, si no sales de ahí psicópata perdido, porque tienes mucha paciencia. De hecho, la visita entras por la popa y sales por la proa, o sea, desde la parte de atrás a la parte de adelante, y hace el recorrido esto en fila india. Y yo digo que algún americano no puede pasar por ahí. O sea, bueno, y algunos ya nos iba a costar, o sea. Sí, gracias a Dios mantengo mi agilidad de leopardo. Y digno de ver son los baños y esas cosas. O sea, la verdad es que impresiona bastante. Dice, bueno, el camarote de oficiales, como dos bancos ahí mal puestos. Esto a nivel puramente anecdótico, hablar de los baños, se sabe de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial que se hundió a causa del baño. Sí. O sea, cuando se usaba el baño había que hacer una serie de esclusas, porque al echar el agua, pues si lo hacías mal, pues el agua con la presión se metía para adentro, y el submarino, efectivamente, se ha encontrado un caso de submarino hundido por mal uso de retrete. No voy a entrar en detalles. Espero que el capitán se hundiera con el barco, porque si no el informe iba a ser brutal. O sea. Bueno, también te digo una cosa, cualquiera que haya ido en un submarino es experto fontanero, digamos, es alucinante. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, yo había aquí traído una que no, la verdad es que no sé si lo hablamos, no me acuerdo, en el de animales, en la historia, que es la bomba de murciélagos. También en Segunda Guerra Mundial. Grandes ideacas. Bueno, pues aquí tenemos la bomba de murciélagos, que bueno, pues se les ocurrió que claro, que las ciudades japonesas pues están... Ahora no son como las de ahora, pero si uno se pasa por Kioto, pues ve un poco como que hay algún barrio que es muy tradicional y ve que es todo como de madera y... O sea, que eso es altamente incendiable. Bueno, el caso es que
eso lo sabían los norteamericanos y dijeron, bueno, pues aquí lo que puede funcionar muy bien son las bombas incendiarias. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial hubo unos incendios brutales allí en Japón por los bombardeos. Y de hecho, como anécdota, veis que los japoneses tienen ahí mascarillas y todo esto, porque son alérgicos y son alérgicos a los cipreses que plantaron para repoblar los montes japoneses. O sea que claro, tienen una saturación de polen brutal. Bueno, volviendo a los murciélagos, bueno, pues se les ocurrió coger a una especie que se llaman los Tadarida brasiliensis, que son murciélagos de cola de ratón, meterlos, o sea, cogerlos un montón, ponerlos a invernar y lanzarlos con una bomba. Entonces, los lanzan con una bomba, pero vamos, en un recipiente que lo veréis ahora. Es un recipiente pues como un cilindro que termina en un cono y que tiene agujeros para que los bichos no se mueran, obviamente. Entonces, eso se supone que cuando cae, pues se abre y salen los murciélagos y tal. Y los murciélagos llevan adheridos, a su vez, pues material inflamable, altamente inflamable. He leído por ahí que napalm. No sé si en esa época napalm, pero... Bueno, en la Segunda Guerra Mundial napalm había. Creo que al final sí. Pues, pero vamos, material incendiario. Entonces, la cuestión es que ese material incendiario se accionaba, se había programado y se accionaba después de unas cuantas horas de haber lanzado la bomba. La idea era que lanzabas esos murciélagos, caía aquello, los murciélagos escapaban. Se lanzaban desde no sé si 1500 pies habían dicho. Bueno, el caso es que lanzaban aquello, los murciélagos se escondían en sus lugares recónditos donde se esconden ellos, en las ciudades, y entonces esas de madera japonesas, ¿no? Y cuando se accionara esos materiales incendiarios tendrían incendios repartidos por toda la ciudad y no podían apagar esos fuegos. Claro, hay que decir que estos no eran objetivos militares, sino civiles, ¿eh? O sea, que también hay que verlo. Bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces hicieron una primera prueba en Murok Dry Lake. El caso es que los murciélagos estos que los tenían hibernando, pues lo que les pasó es que seguían hibernando y se pegaron la mayoría una leche contra el suelo brutal. Con lo cual, fracaso. O sea, no se despertaron en la caída, ¿no? Nadie había previsto eso. Todavía En el segundo intento lo hicieron en la base al lado de la base de Carlsbad, construyeron una especie de pequeña zona como para hacer pruebas así con edificios de madera y tal y cual. El caso es que probaron y, oye, pues no fue tan mal. También fue que incluso la base se vio afectada por los malditos murciélagos. O sea, que la propia base... no solamente la zona que habían construido para que los murciélagos se alojaran ahí, se escondieran y tal y cual, sino que el recinto de la propia base se vio afectado, o sea que hubo fuego amigo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego hicieron un tercer intento que construyeron en el estado de Utah una ciudad japonesa, o sea, ya en plan a lo grande. Y bueno, ahí lo que pasó es... que ahí sí que dieron en el clavo, tuvo un éxito brutal, funcionó fenomenalmente, pero ya se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y pensé que ibas a decir que vino uno con la bomba atómica y dijo, esto funciona mejor. Pues probablemente. El caso es que alguien que dijo, a ver, dejad a los murciélaguitos en paz, que a cada uno hay que ponerle una chisma incendiaria y hacémoslos en paz. Y ya... se descartó aquello, o sea que hubo esos 3 lanzamientos y no hubo más, no llegó a emplearse. La mayoría de estos armamentos insólitos se utilizan muy poco, excepto los submarinos, los zeppelines y... Ya hemos visto también el resultado que tienen, ¿eh? Éxito total. Bueno, pues nada. Bueno, ya para finalizar, yo había traído aquí, por si os habéis quedado con ganas, muy rápidamente voy a pasar a unos revólveres y otros engendros, no sé cómo llamarles, porque la verdad es que son un poco raros. Así que, bueno, vamos a pasar a ver cada uno de estos, muy brevemente, ¿eh? Bueno, esta es la famosa Liberator, que prepararon para la Segunda Guerra Mundial, y la FP-45 Liberator.
La inventó un ingeniero que se llama George Hyde en 1942. Esto era se fabricaron 1 millón de piezas de estas. Es un revólver, una pistola monotiro, es decir, tiene una sola bala y se acabó. Y donde ahora mismo las pistolas llevan su cargador, pues ahí tenían pues el resto de las balas, pero esas no se disparaban, tenías que cargarlas tú a mano para poder disparar. La idea era repartirlas entre la resistencia de los distintos países ocupados. Pero vamos, no se repartieron más que unas cuantas y bueno, se desechó la idea. Tampoco tiene mucha más idea, pero gran utilidad. Creo que en algún Instagram hablamos de ello. No sé, yo creo que los resistentes eran muy chulos, pero tanto como pasar con una sola bala. Exactamente, eso es. Además, no sé, creo que aquí no, pero bueno, hay pistolas, hay revólveres y pistolas que son de palma, es decir, que vamos, las típicas que salen en las pelis de vaqueros y de Maverick y cosas de estas que... Claro, exactamente. Entonces, bueno, esas yo creo que son más útiles que las otras, en fin. Esto era para disparar desde un corte de distancia. Claro. Era más una ejecución que para... no tenía ejecución ninguna. Pues, como comentan aquí, para corta distancia. Imaginaos la situación de un resistente enfrentarse a una cosa así. Sí. No, la verdad que dentro del resistente francés la camuflaría dentro de la baguette o algo así. La parte difícil es elegir a cuál de los 7 dispara. Claro, o sea. Bueno, vamos al siguiente. Este es el Deluxe Apache. Es una pistola de 7 milímetros de calibre y fue inventado por Joseph Deluxe. El caso es que fue bien utilizado por las bandas criminales de París de 1870. Bueno, es una mezcla entre puño americano, revólver, que está en la parte superior, y no sé si se llega a apreciar en la imagen. Tiene en la parte interna del puño americano como una especie de estilete, que ese estilete lo podía sacar rápidamente fuera y claro, servía también para tener como un puñal en la parte de abajo de lo que sería el puño americano, para apuñalar como se coge un cuchillo, ¿no? Bueno, o sea, multiuso, ¿no? Claro, tenía multiuso, efectivamente. Es la navaja suiza llevada a un nuevo nivel, o sea, un nivel ahí criminal. O sea. Solo le falta ser explosivo y ya entonces... Ya. Bueno, el caso es que claro, muchos escucharán esto y no lo verán en vídeo, pero vamos, viene a ser un puño americano que en la parte superior tiene el tambor de lo que es un revólver y en la parte inferior pues iría también un puñal, o sea que genial, ¿no? Y además lo bueno es que era muy práctico porque lo podía guardar en cualquier lado, estaba muy bien. Estaba muy bien. Y aquí tenemos estos se llaman revólveres de armónica. Los revólveres de armónica, bueno, esta que tenemos aquí en concreto es una pistola armónica europea de 10 disparos y de 9 milímetros de calibre. Bueno, esta fue inventada por J. Jarr en 1859. El caso es que, claro, permitía hacer más disparos que un revólver, pero lo malo era dónde guardabas eso, ¿eh? Claro, no, en este caso, en vez de llevar un tambor, llevaba lo que era como una línea de un cargador y que recorría horizontalmente lo que es la pistola o el revólver. Entonces, ¿era fija o...? No, claro, esto se supone que se iba desplazando, pero claro, era muy incómodo. ¿Dónde guardas eso? El revólver lo que tenía era que era más compacto, por lo menos solamente utilizaba una dimensión, ¿no? No te utilizaba 2 dimensiones, ancho y... ¿Eh? Lo raro es que no se cayeran las balas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que como no tengo una en casa, pues no puedo decir, pero hay como una pistola antivampiros, o sea... No sé. Sí, súper raro. Hay un montón de modelos. Esto se puede buscar y hay un montonazo de modelos más elaborados, más bonitos, con cositas ahí decorativas y tal. Bueno, y ahora vais a ver si el problema es que este era poco práctico, porque a ver dónde metes un cacho de estos. Vamos a ver que dónde metes una cosa así. Esto es el revólver
Enui, inventado por Joseph Enui en 1855. Vemos que las fechas son las mismas, o sea, imaginaos, en ese momento estaban ahí... Sí, estaban on fire. Que si la Colt, que si no sé qué, y bueno, y también sacaban cosas de estas. Bueno, pues esta es un revólver que tiene... ¿Cuántos tambores? Tiene 8 tambores, 8 tambores, cada uno de 6 balas, con lo cual puede disparar 6 por 8, 48. Tenía que pensarlo. Y claro, es como tiene el tambor de un revólver normal, pero luego a su vez tiene una rueda que va como sustituyendo cada uno de los tambores, como un tambor de tambores, ¿no? Y bueno, el caso es que se descartó por su excesivo peso. No sé por qué, pero... Me imagino en el Far West intentando desenfundar... Claro, en un Cuando duelo. Colt inventó el tambor sustituible. Aunque realmente, sí. Aunque el problema gordo realmente aquí era no tanto el peso, sino que era muy difícil apuntar. O sea, sí, era el peso, pero el problema era que a ver quién sostenía esto y tenía cierta precisión. Había que apartar los pies. Sí. Y bueno, esta cosa de aquí... realmente yo no podría llamarla arma. No sé, es que esto se llama un sundial, un arma de señal. Y estos funcionan desde 1600. Estos son unas armas que en realidad se utilizaban para hacer una señal cuando llegaba el mediodía. Se podía programar, ¿no? Y dependiendo de la época del año se subía o se bajaba el espejo. Viene a ser pues una plataforma que tiene una especie de lupa, ¿no? Que es graduable tanto en inclinación como distancia a lo que viene a ser un cañón que está sobre esa plataforma, y entonces lo que hacía era se le orienta esa lupa y también se orienta de donde viene la luz del sol, y viene a pegar justo donde tendría que estar la mecha de un pequeño cañón. Siempre, todos los que he visto yo es que tienen, el arma que aparece ahí es un cañón. O sea, que es una plataforma que tiene un cañón y tiene una lupa que enciende la mecha a una determinada hora. Entonces, normalmente se planificaba para que fuera al mediodía. Se utilizaba para eso. ¿Y dónde se tenían cosas de estas? Se tenían cosas de estas, la tenía toda la realeza, y la tenían también algunos barcos, para señalar, oye, es el mediodía. Curioso, no sé, yo creo que cuando no se tenían relojes con la precisión que tenemos ahora, pues a lo mejor era una manera de señalar, bueno, ya estamos al mediodía, toca rancho o algo así. ¿Y qué escala podía tener este cacharro, así más o menos? Pues yo me imagino que era la de un ordenador portátil. Bueno. Una cosa así. No era un armatoste, ¿no? Porque yo creo que no. Como se te hubiera olvidado que la has programado, agüita. El que traemos en la imagen es muy espartano, no tiene mucho, pero hay algunos que está lleno de chismas así decorativas para la realeza. Claro. Bueno, si os ha parecido este raro, aquí viene, esto ya es para peli de zombies y nazis. Esto es un cinturón pistola de Marquis. Luis Marquis es un tipo que capturaron en la Primera Guerra Mundial, y mientras estaba aburrido en un campo de concentración, un campo de prisioneros, pues se le ocurrió hacer una cosa de estas. Total, que en 1936 pues patentó este engendro. Y bueno, pues ¿cómo describirlo? Es como si fuera la hebilla de un cinturón más grande, ¿no? Y se abre lo que sería la hebilla hacia arriba, es como Sex Machine. ¿Os acordáis de Sex Machine? De la película de Abierto hasta el amanecer. Pues viene a ser así. Se abre y salen 2 cañones, y bueno, en la imagen tiene 2 cañones y que se despliegan, se miran hacia el frente, y hay 2 botoncitos al otro lado de los cañones, que esos son los que accionan y disparan cada una de las balas. Yo lo he visto de hasta 4 cañones, o sea que aquí en la imagen aparecen 2. Pero vamos, un engendro donde los haya. También se descartó, no se tiene constancia de que se utilizara en ningún momento, porque tenía poca precisión. Sí, bueno, y convenía de estornudar. Si te la pones en el cinturón, o sea, como tuvieras a alguien enfrente, malo. A ver quién le pegas un abrazo con eso, ¿no? Sí, claro. Tampoco es el cinturón al revés, peor. Sí. Bueno, pues
esto es todo lo que hemos traído. Así que, bueno, pues agradecemos vuestra paciencia por la espera antes de empezar y esperamos que os haya gustado. Qué cortito. Bueno, ya. Ahora ya podemos proceder a beber. Venga, sí, eso, venga, preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Tony, tú no sé si tú tenías que marchar ya o no, o... ¿Puedo aguantar estas preguntas? Venga, pues, bueno, depende de cuántas preguntas tengas. Tú avísanos sin compromiso, Tony, venga. Nos ha dejado echar. Preguntas. Venga, Fede. No sé si es armamento insólito o no. Hace poco acabo de leer un informe del ejército español. A ver, lo mismo tiene que ver, ¿no? De hecho no tiene que ver. En el que dice que por mucho que digan los hijos de Iván el Terrible, el T-90 contra un Leopard no tiene nada que hacer. Sí, eso es cierto. Aquí O sea, viene y los prorrusos me odiarán por ello, pero es verdad que Otra vez. el armamento ruso tiene muchísima más publicidad de lo que realmente es. Y yo creo que ahora mismo en lo que es carros de combate, en mi opinión, el Leopard y el Abram están muy por encima. O sea, el Leopard 2 y el Abram están muy por encima. Vale, una segunda pregunta. A ver. Ya te digo. ¿Se puede considerar, momento cómico, como el caballo de Troya el primer armamento insólito que realmente fue efectivo? Suponiendo que existiera. No es. A ver, vosotros. Habría que definir armamento, ¿no? Parece que es una especie de camuflaje más que un arma, es decir, no sirve para atacar realmente al enemigo, sino para infiltrarse. Es decir, me explico, ¿una capa de camuflaje es un arma o no es un arma? Es un equipamiento. Yo no lo metería en la categoría de armamento, personalmente, pero vamos, que todo esto es... Yo sí, sería más una táctica de infiltración, o sea, de... Gracias, David, por Sí, no sí, llevarme la claro. contraria. Somos aliados. Sí, yo estoy también con ello. Sí. De todas las armas mencionadas, ¿cuál sería la más efectiva a la hora de actuar con Pues yo personalmente, ahora contesten mis compañeros, pero yo creo que de todas las que hemos visto, yo creo que de todas las que hemos visto, tanto las que han entrado en acción como las que no, o sea, es que ninguna da resultado. O sea, si al final cuando un arma da resultado deja de ser insólita porque la adopta todo el mundo. O sea, son como ideas que se lanzan, vamos a ver si tiene éxito y demás. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál? Pues yo creo que, por ejemplo, los cepelines. Pues los cepelines sí que, a su modo, o sea, aunque digamos que de modo efectivo no hicieron mucho daño, pero de modo psicológico dañaron muchísimo la moral británica. O sea, como eso sí que hicieron muchísimo daño. Por cierto, no me resisto a comentar que hay un videojuego que se llama Air Power del año Catapult, o sea, de 1990, que está inspirado en un mundo, pues, de eso, Sí, de steampunk y tal, Sí, ¿no? de steampunk y tal, y los cepelines vienen a ser como una especie de carriers o de portaaviones. ¿Y llevarías el punto sorpresa a algún lugar? Yo, por supuesto. O sea, yo... Eso sí que es un arma insólita. Cepelines portaaviones. Los americanos, en 1917 me parece que es, montaron sobre un cepelín sus famosas pistas de despegue en madera, que se ven mucho durante la Segunda Guerra Mundial, y sí que existieron, y en eso se basa ese juego de steampunk, y algunas novelas de steampunk se basan en un par de prototipos reales. Es que de verdad. a Zeppelin le dañó mucho lo del Hindenburg, o sea, la tragedia del Hindenburg, pero digamos, si hubiera habido una realidad paralela y tal como hablábamos, donde el Zeppelin, si ahora te cuenta, pero vamos, el Zeppelin hubiera sido un arma de combate, sí que hubiera tenido más desarrollos, o sea, el avión le comió todo el terreno en eso. Sí, yo creo que lo que dañó fue eso. Sí, o sea, Que alguien inventó un avión y le jorobó el chiquito. ¿Fue un accidente o un atentado? el Hindenburg fue o sea, se supone que es un accidente, o sea, sí. Otra pregunta. Pero eso es porque, como, joder, es que me encantáis, coño, yo sigo. Como respondemos a todos. Si no estaría preocupado, A ver, ¿cuánto hay de verdad en el mito que se dice que los hijos de Iván el Terrible, en cuanto empezaron a ver las películas de James Bond, empezaron en sus laboratorios a ver cuántas de las
armas que tenía James Bond y le daban, se podían llevar a la realidad, como por ejemplo el coche submarino volador. Esa es para ti, David. Bueno, Era ya flipante. bueno, pues yo ahí te voy a hacer te voy a argumentar otra cosa. Y yo creo que es que los soviéticos están muy por encima que las potencias occidentales en espionaje, pero muy por encima. O sea, eran unos tíos que lograron colocar un reloj con una grabadora dentro del despacho del embajador americano en Berlín, porque se lo habían regalado unos niños o sea, se lo habían dado a los niños el reloj y se lo habían regalado a los americanos como símbolo de amistad entre los dos pueblos. Y entonces el americano, y no, qué bonito, y se lo colgó. O sea, estamos hablando de esos tíos que podían hacer esas cosas. O sea, sí, da igual. Hay un mito. Sí. Que hubo un momento en el que el GRU dijo, lo mismo va a ser que es verdad que tienen un coche que son submarinos. Y se pusieron a investigar si era posible llevarlo. Y hablo de los 20.000 gadgets que veías en las películas. Yo lo que, ya te digo, yo lo que más o menos he podido ver son los gadgets mucho más sencillos, o sea, lo que son las cámaras de fotos camufladas, cosas así, y yo ahí lo que veo es que los soviéticos estaban mucho más adelantados. Entonces, en esos gadgets más de James Bond, extrapolando un poco la situación, yo creo que los soviéticos, aunque no los conozcamos, están mucho más avanzados. Pero eso es una opinión mía, ¿eh? O sea, ahí ya no... Yo, como me encanta contestar cosas, aunque tengas una opinión peregrina, pues te lo digo. Segundo a David, o sea, nosotros me parece que por tener 30 o así ya está trabajando en un proyecto de tanque sumergible. Si puedes sumergir un tanque, pues sumergir un coche de pesadilla. Muy bien, Tony. No, pero esa menos necesitará pulsión para poder... Sí. Incluso, no sé, en el programa no sé si alguno lo ve, el de Top Gear, logran hacer eso, pero con caravanas, o sea, con las autocaravanas. es aplicar la imaginación y tecnología. ¿Qué arma se acogerían? Sí, bueno, si llevarían el cinto a algún lugar. No, el cinto no, pero el arma que me gusta es la del reloj. Poner a la hora de la comida para que te avise me parece una opción perfecta. Sí, pero imagínate, todas las mañanas tienen que cargar de pólvora ahí. Bueno, ojo, depende de la época del año, tenías que bajar 4 milímetros lo que sería la lupita y por supuesto orientarla, porque claro, no está a la misma altura el sol que en verano que en invierno. O sea, no cruzarte delante del cañón en el momento preciso. Que para hacer eso tenías que ser, claro, que eran los marinos, pues expertos astrónomos, etcétera. Bueno, pues tenía que ser un experto. Por supuesto, el rey no creo que se dedicara a hacer eso. Tenían que tener a alguien muy especializado en todas esas cosas. En fin. ¿Y cuál me gusta? O sea, ¿cuál creo que tendría más éxito? De todas las que hemos enseñado, pues sí, yo creo que los cepelines que tenían más utilidad. Quizás la de los murciélagos, porque incluso tuvo efectos contra ellos mismos, o sea que... Sí, o sea que bueno. Los famosos perros minas, si nos ponemos con murciélagos. Sí, bueno, los perros antitanque, en fin, aquí hay un montón, ¿eh? No hemos traído más que una pequeña muestra, pero vamos. ¿Más preguntas? Ninguna pregunta. La que saca la Liberty, te ha inventado la bomba de aceite. La famosa ametralladora americana que sacaron para el Pacífico y también fallaba más que una escopeta aérea. Pero que era una escopeta calibre 45 que perdió una bomba de aceite. Y eso también era un arma extrañísima. También tan extraña que la gente no estaba a la vista. Era como la Sten, se estrellaba porque estaba a la vista. Usaba un calibre 45 de pistola, una precisión malísima, tenía una cadencia increíble. Para meterte en la selva y barrer. Como en Depredador, ¿no? Ahí con la impaciente. Sí, de todas maneras, la Segunda Guerra Mundial es que la cojas por donde la cojas, vas a encontrar armas de estas en todas partes. O sea, fue como el momento álgido de los inventores. Todo el que tenía una idea, pues le daban fondos para aplicarla. O sea, estamos en un momento Recordemos crítico. Que cualquier mejora tecnológica, pues a lo mejor te podía dar una... Bueno, de hecho, una de las mejoras así que tenían los nazis y tal, todo el mundo habla de los tanques y no sé qué, no sé cuánto, y es como la Jerry Can. O sea, haciendo el programa con estos señores, cuando me explicaban, sí, la Jerry Can,
La jerrycan son los bidones de gasolina, estos que vemos que son así medio rectangulares y tal. Lo inventaron los alemanes, los nazis. Y les sirvió porque, a ver, sus tanques no eran los mejores, pero sí lo que tenían era que tenían una logística y una manera de operación de operar que era la leche y les servía, y eso era innovador. Digamos que cuando tenías 100 latas de 50 litros podías rellenar 100 tanques a la vez. Si tenías un camión cisterna, pues había que hacer cola. Precisamente hablando de esa Segunda Guerra Mundial y de armamento insólito, el tema de los alemanes también sacaron el cañón sónico. Sí, hubo alguna prueba con eso. Eso fueron, o sea, las armas secretas alemanas también tienen una mitología alrededor tremenda, porque la mitad... Sí, llegó a funcionar, hicieron pruebas, porque creo que lo que hacía era mandar una onda sónica, digamos, en vertical al cielo, y cuando pasaban los bombarderos, pues derribarlos o algo así. Pero, sí, porque luego estaba también... Sí, y luego también estaba que también creo que era el cañón de carbón o algo así, que hacía algo parecido, como que incendiaba el cielo en un determinado lugar y los bombarderos que pasaban sobre él, pues eso. El gran problema era convencer a los bombarderos para que pasaran justo por encima, ¿no? Pero claro, si tú eres Alemania, estás perdiendo la guerra en todos los frentes, dices, venga, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Pues nada, venga, armas secretas y total, ¿qué más da? Eso es para otro día. Eso me recuerda a lo del el que ya está en Gijón conoce, allí le llaman el cagadero King Kong. Hay un pedazo de escultura enorme y le llevan al cagadero de King Kong. No sé si alguno lo conoce, está encima de Villa, le llaman así. Bueno, pues los nazis tenían una cosa parecida y todavía no se sabe para qué narices era. Sí, claro, es que Penemonde era un mundo en sí mismo. Hace poco fui a ver una exposición sobre Nikola Tesla y decía que tenía el rayo de... El rayo de la muerte. El rayo de la muerte de Tesla, sí. Que todo el mundo lo conoce por el Command and Conquer. ¿Qué es eso? No, pues lo que venía a ser es que fulminaba al que se acercaba allí, y vamos, creo que algún experimento hicieron. Creo que reportó, o sea, a ver, hay como... Esto siempre es como una mitología. Es como un poste y lanza rayos. Y reportó el que había lanzado un rayo, creo que fue al Ártico o algo así. Es la famosa leyenda de Tunguska. Es la famosa leyenda de Tunguska, de un amigo que iba al Ártico y él le dijo, no te preocupes que yo te mandaré una señal, ¿no? Y falló. Se le fue de las manos y todo. A ver, lo que buscaba, yo tampoco soy ingeniero ni estoy metido en estas cosas, pero sí que siempre se ha hablado de que Tesla lo que buscaba era la conducción de electricidad, pero sin cables, ¿no? Igual que el telégrafo. Entonces, igual que se puede hacer eso es lo que buscaba él, pues dice, pues lo que podemos hacer es crear como un poste, una torre, y que se acerque, que quede frito. Y esa es la idea, vamos. Y el que no sepa de qué va, pues nada, que se meta rápidamente a internet, en Steam, que se baje, que ahora debe estar casi gratis el juego Command and Conquer 2 y que lo vea y vea cómo mueren los rivales. ¿Alguna pregunta más? Mi amigo Rafa me ha dicho que te pregunte si quién es más fuerte, Superman o Spiderman. Total, lo vamos a contestar todo, o sea, no hay miedo. Una pregunta, ¿tu amigo Rafa no será de la órbita Endor? Vale. Hay que contestarlo todo, no hay miedo. Pues yo, bueno, David, pues mañana nos vemos. Claramente Superman, ¿no? No, Spiderman con telarañas de kriptonita. Bueno, pues nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Ese muchacho creo que con vuestros también? Sí, vente para acá. Sí, hablamos con él. Sí, tú, León. Pero no reniegues, Alejandro, bajito, Alejandro. Sí. Pero hemos de decir que bueno, a lo mejor iba a venir, no estaba apuntado en el guión de que él fuera a tratar ningún tema, pero nos ha mandado un mensaje de alcance, nos ha dicho: mira, es que se me ha liado lo de las cañas y no sé si voy a poder ir. Eso es un amigo. Sí, señor. Pero aquí está, ha hecho de tripas corazón. Había cascos para ti, Alejandro HDZ en Twitter, Alex para los amigos.
Y bueno, ha vuelto otra vez el monstruo este. Sí, la masa. Así que yo creo que es buen momento para despedir. Bueno, yo os quiero decir que como ya el año pasado hicimos aquella tallita que os estábamos regalando y repetís, y como me encanta tu camiseta, que yo tengo una roja que me regaló Fede, ¿sabes? Pero no me la he traído, me traigo la nuestra. Pues aquí tenéis 4 camisetas de las nuestras para que nos hagáis también publicidad. Muchas gracias. Es justo y necesario. Había traído también una para Tony, pero como a Tony hay que mandársela, pues ya me mandas la dirección y se la mandamos. ¿Has oído, Tony? Has entrado en un momento, pues te llevas una. No puedo, te llevo la camiseta. Una para cada uno de nosotros y que nos hagáis también publicidad. Perfecto. Mandas la cabecera del... Claro. Pues muchísimas gracias.